Vamos a abrir, por favor, en 1 Pedro 2. Es una parte que podemos estar pensando, leyéndolo. Bueno, pues esto realmente no es nuestra situación. Habla de esclavos, los que están en servidumbre por esclavos. Y en primer siglo, hasta que Constantino, el emperador romano, se convirtió, los esclavos no tenían ningún derecho. Obviamente no tenías apellido, no tenías, tu domicilio es donde quiere ponerte tu amo, tu dueño. Y entonces como que eso está muy ajeno a nosotros. O sea, la revolución, la independencia, toda la historia de México a partir de los españoles realmente empezó a terminar la esclavitud en lo que es ahora México. Entonces tenemos como que pues eso había, y ciertos miedos y cosas e inseguridades que pueden ser todavía parte de la cultura, pero nosotros no, como que no estamos viendo tan así. ¿Qué es lo que pasa con un cristiano que es esclavo en primer siglo? Eso, o sea, que vas a hacer lo que tu dueño o tu dueña te pone a hacer, pero es pecado. Entonces, ¿qué hacer? Y si no lo hago, me va a golpear y me puede hasta romper huesos, tumbar dientes, dejarme con un ojo nada más. O sea, todo eso puede pasar. Entonces sí nos pone a pensar, pues qué, pero quizás sea mejor para nosotros ver la exagerada situación de opresión y dureza y lo complicado, y ver que, acuérdate, esa es la generación que trastornó el mundo entero. O sea, estaban con todos los limitantes que puedes imaginar. Entonces, viendo eso, vamos aquí a 1 Pedro capítulo 2 y vamos a ver ahora desde el versículo 11, que realmente ya vimos esa parte, pero nos ayuda a ubicarnos en pues qué está pasando con estos. O sea, dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y eso simplifica mucho tu vida, la verdad. Entonces, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces hay una motivación y hay una posibilidad, a pesar de opresión, injusticia, limitación, hasta siendo prácticamente cautivos de alguna manera, pero o sea, hasta la idea de ser peregrino y extranjero. De por sí, de aquí ¿qué me llevo? De aquí ¿qué es mío? Que puedo decir, esto es mío y lo defiendo y lo voy a pelear, ¿no? Entonces eso ayuda, tomar esa perspectiva te ayuda a ver las demás cosas con otros ojos. Entonces, por causa del Señor, y eso sí es donde empieza la polémica, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, por el rey, enviados para castigar a los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Y dices, ajá, ¿y eso a qué horas? O sea, sí, o sea, todo gobierno humano es miserable fracaso, realmente. Unos más miserables que otros. Pero realmente Winston Churchill, por ejemplo, primer ministro de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, dijo: la democracia es el peor modo de gobierno, con la excepción de todos los demás modos. O sea, es lo peor la democracia, pero aún así es mejor que todo lo demás que puede haber. Entonces, viviendo nosotros, o sea, en cierta forma podemos decir, pero esto ya no, porque no hay rey. Entonces vivimos en una república que es mejor que una democracia, pero el tipo, la forma electoral es democrática. Bueno, eso aprendiste en primaria en la SEP y se supone que lo es. ¿Sabías que en Norteamérica, entre Canadá, Estados Unidos y México, quién tiene el sistema electoral más seguro, transparente y limpio? México. Y dice, sí, por eso tenemos un gobernador.
ganó como alcalde, como broma, y funcionó. Entonces, de por sí ya está arreglado y votaron por él, ganó. Entonces, tenemos que entender estas cosas porque dice, ay no, pero aquí es súper corrupto. En Estados Unidos, en muchos de los estados, es ilegal pedir identificación oficial con foto para votar. Simplemente llegas y dices, soy Juan Pérez. Entonces, puedes ir a diferentes lugares de votación y decir, soy Juan Pérez, ahora soy Juan López, ahora soy Juan Martínez, ahora soy Sor Juana. O sea, y me identifico. Entonces, puedes presentarte en múltiples identidades, votar muchas veces el mismo día. Es totalmente corrupto y Canadá igual. Entonces, casi nadie en el mundo lo hace. Entonces, dirás, ay no, pero México está muy mal. En esto México ya es primer mundo, para que veas. Entonces, pero es una república. En una república escogen, democráticamente, escogen sus gobernantes por votación, democráticamente. Entonces, esos son los representantes, diputados, senadores, el presidente federal, todo eso, o sea, alcaldes, todo lo que hay es escogido por el pueblo democráticamente, regional, todo eso es una república. Y decimos, ay no, pero qué mal está. Pues mira, se hizo toda una guerra muy aguerrida para librarse de la corona de España. Okay, por la opresión. Entonces, y luego se hizo toda una revolución en 1910 para librarse de los terratenientes y la opresión del élite. ¿Y ahora? ¿Qué sugieres? Entonces, sí necesitamos ver que fallan miserablemente todos los gobiernos humanos. Y no es nada más en tu barrio, en tu colonia, en tu municipio, y no te parece y no está bien. Claro que no nos parece nunca. O sea, ya tenemos que tener eso como dado. No nos parece nunca. Entonces, pero hay que ver una cosa en todo esto. Dice, por causa del Señor, por Él. Eso es parecido a lo que Pablo escribe a los Efesios. Dice que la esposa, la mujer casada, se sujete a su propio marido como al Señor, pero entonces eso tiene como una estipulación, como al Señor. Entonces hay cosas que no tiene derecho de decir, obedéceme porque soy tu marido, porque eso es contra Dios. Ahora, de lo mismo, y por eso la persecución de los cristianos en primer siglo, no era por su estilo de música o su estilo de vestir, sino literalmente su cosmovisión y su postura moral. Okay. No eran rebeldes contra gobiernos ni nada, pero su postura moral, contra ídolos, contra fornicación, promiscuidad, tráfico humano y todo eso, como que eso era cuestionable y la necesidad era erradicar. Okay. Entonces, por eso la persecución. Entonces, necesitamos entender eso, que hubo un limitante para los cristianos en el primer siglo por causa del Señor. Pero entonces hay cosas que eso ya no me indica obediencia. Y cuando dice, someteos, es una palabra como de orden y de hacerse disponible y dispuesto. Ahora, hace años nos invitaron a un desayuno de parte del ayuntamiento en Tehuacán, Puebla, de pastores. Entonces, muchos pastores evangélicos, y era como yo nomás dije, eso ya lo vi en Estados Unidos. Empiezan a cortejarte, empiezan a ganar tu buena opinión porque representan bloques de votos. Y dije, a ver, ¿de qué se trata? Entonces, el presidente municipal y un secretario ahí están diciendo, pues, a ver, ¿qué necesitan de parte del ayuntamiento? Entonces uno se para y dice, necesitamos una lámpara en la calle, un alumbrado en la calle, nos hace falta. Otro dice que, por favor, que vayan a pavimentar frente a nuestro templo, que hay mucha tierra, y etcétera, así. Y yo estaba viendo esto y todos están así, ay, por fin nos aman, por fin nos aceptan. Por fin ya no somos los asquerosos evangélicos. Ajá, pero yo vi una cosa, el secretario no estaba apuntando ninguna petición.
Y lo puedo decir porque ese alcalde cayó en infamia, o sea, nadie lo quiere por no cuidar cosas, por hacer mal muchas cosas, entonces nadie lo quiere, entonces puedo decirlo. Pero entonces cuando me tocó, ¿qué voy a decir? Pues necesitamos un nuevo techo. ¿Pueden reparar los hoyos en la banqueta? ¿Qué voy a decir? Entonces, pues, señor presidente, estamos aquí de parte de tal iglesia y nos ofrecemos, si hay que limpiar basura en los baldíos, porque era un problema, si es necesario plantar árboles en diferentes partes que quieren como que mejorar eso, si alguna cosa que necesitamos ir a limpiar grafite, o aunque algunos de los nuestros lo grafitearon, pero ya son cristianos. Entonces, o sea, o sea, aquí estamos. Y fíjense, ahí sí lo apuntó el secretario del alcalde, nunca nos hablaron, pero sí apuntó. Y ya yo no era el último, entonces otro va a decir, canijo, yo iba a pedir esto y ahora que estamos para servirle, entonces ya todos cambiaron su postura hacia el municipio. O sea, digo, nuestro Dios hizo los cielos y la tierra, ¿y por qué voy a estar pidiendo al municipio que no puede ni siquiera llenar un bache, que nos pongan algo como iglesia? ¿Por qué le voy a pedir? O sea, no puede hacer ni siquiera lo que ya está en su lista de qué hacer. ¿Y por qué le voy a dar más trabajo? Entonces, sabiendo lo que es esto, te hacemos un favor, entonces tú, y luego un candidato quiso entrar en la reunión el domingo y ser presentado como candidato. Y tuve que explicarles contra la Constitución. Y como candidato político lo tiene que saber. No, pero es que bajo ninguna circunstancia puede, si gusta acompañarnos en nuestra reunión, pero no como sino como ciudadano tal. Aquí en la iglesia de Jesucristo todos somos una sola raza, no hay rangos, no hay jerarquías y no hay élite. Entonces esto, o sea, de repente dicen, no, pues estoy hablando como muy de izquierda. Digo, no, simplemente es la ley. O te quitan tu registro ante gobernación y te clausuran. Es muy serio. Entonces, sí hay forma de hacer las cosas, pero ves que no es tan terrible. Pero yo vengo de la época en México que todavía en pueblos tenían que cooperar y limpiar todo alrededor de la iglesia para el 12 de diciembre. Y si no ibas a tu faena del pueblo, que es comunal y todo lo tienen que hacer, te multan. Y feo. ¿Y los cristianos qué van a hacer? Es una decisión. Dicen, ok, entonces voy a dar a César lo de César y a Dios lo de Dios, entonces voy a ir a hacer mi faena. Digo, perdón, pero en la parroquia de San José del Romaral Sagrado, esa parroquia es César. Entonces sí necesitamos ver dónde nos toca y surtir respuestas para lo que vamos a hacer. Vengo de la época que te corrían de un trabajo por no cooperar para el 12 de diciembre. Entonces te corrían. Y las leyes laborales de México no permiten eso. Pues fíjense, me corrieron. Entonces, ¿qué abogado le va a ayudar? ¿Quién le va a prestar sus servicios? Ya no tiene quincena ni siquiera. Entonces, eso es una realidad en México que algunos todavía se acuerdan. Pero mucho de eso ya pasó. ¿Ok? Mucho de eso ya no es el caso. No todo, y eso es lo que tenemos que ver. Todavía hay pueblos en las zonas rurales de Jalisco que expulsan a los que no son de la religión oficial. Los expulsan del pueblo. Íbamos durante en la Sierra Negra, del lado donde no hay iglesias, y supimos por qué no hay iglesias en esos pueblos. Sí te puedes convertir, pero te sacamos del pueblo. De una y otra manera, mejor te vas. Y entonces digo, ¿por qué siempre nos toca en lo más difícil? Mejor damos la vuelta por Coscatlán y aquí hay un templo en cada pueblo, hasta 2 o 3. Entonces visitamos, fortalecemos a los hermanos. No, aquí. Pero no quieren. Entonces sí hay que ver cuando la cultura y el magistrado y las leyes se oponen a lo que implica vivir como cristiano, sí tenemos un problema. Pero por ejemplo, y algunos no están poniendo atención, están nada más viendo quién va a ganar en las copas diversas,
como si eso fuera, es importante para relajarte, pero no es importante para 2 generaciones más adelante. Que las Naciones Unidas están proponiendo algo que eso ya es globalismo. California en Estados Unidos ya lo está a punto de hacer ley, que si un niño o niña quiere hacer transición y identificarse como otro género, que eso implica para menor de edad, sin consentimiento de los padres, ya la escuela en secreto ya le adopta su nuevo nombre, ya le ponen esto, ya tiene, o sea, todo esto y acceso a atención médica para suprimir hormonas, para dar hormonas del sexo opuesto y hasta cirugías, menores de edad. Y ahora en California lo están haciendo ley que si el papá y mamá, si ellos dicen que no, viene lo que es equivalente al DIF y quita a los niños porque son malos padres. Y Naciones Unidas está haciendo segunda voz a esa propuesta. Entonces sí, dices, ok, ¿le vas a dar a César lo que es de César? Y esos textos que eran muy fáciles en los 80 y los 90 para justificar todas tus tranzas y tu tibieza, ya no van a funcionar más adelante. ¿Ok? Entonces sí llega un momento más adelante que quizás no sea tan fácil proseguir a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, que nos salvó y nos compró con su propia sangre. Entonces sí tenemos una deuda con Él, que el secularismo nunca va a poder saldar esa deuda. Entonces, viendo eso, lo que hay que captar es que para el secularista, para el que quiere, porque es egresado, digamos, de TEC de Monterrey, perdón por tu título y demás, perdón, pero la mera verdad, y UNAM y así esas instituciones totalmente seculares, el secularismo es su religión. Y lo que tú tienes que entender entonces, ¿y qué es el culto? El culto es poder. Y necesitamos ver eso. Y cuando el cristiano es seducido por el poder, que es totalmente pasajero y es una ilusión en este mundo. Pero cuando el cristiano es seducido por el poder, empieza a cambiar su afecto y su enfoque y su lealtad. Y tenemos que estar atentos porque esto era muy fuerte, muy intenso. Pero necesitamos ver lo que pasa. Vi que, por ejemplo, en Holanda, y eso se hace como un par de años, una viejita estaba como ya con cuidado médico, estaba en hospital y optaron por eutanasia, o sea, inyectarle que se muriera. Y no quiso y se peleó y entre el médico y los familiares la mataron. Y es legal y es hasta promovido, y ya es legal en Canadá. ¿Por qué? Porque si el gobierno va a hacer el trabajo de la iglesia, entonces el gobierno quiere como hacer su carga más ligera y su trabajo más eficiente. Entonces no mantener con vida a los que ya no aportan al sistema, que ya no pagan impuestos y solo son carga y una fuga de recursos. Entonces va a ser necesario empezar a eliminar a débiles y demás. La pandemia ya ayudó mucho con eso, pero quieren seguir. Entonces, aprovechando el ímpetu, esas ya son leyes. Y dices, ¡ah! Y México, como es tan desorganizado e ingobernable, en mucho podemos seguir como siempre en nuestra vida, porque simplemente te dicen, tienes que tomar tu temperatura, tienes que poner gel, tienes que usar un tapete que otros usaron, que ya ni siquiera hay desinfectante, nomás es mugre, ni siquiera está húmedo, y tienes que pasar por ahí y seguir las flechas en la tienda, y ahí vamos. Ay, se me olvidó pasta para la sopa, y das vuelta. No más tantito, pero no está respetando sana distancia, que es un término y una cantidad totalmente arbitrario, ¿ok? Totalmente, pero no está respetando eso. No, encuéntrame, o sea, el que sí lo respeta en todo es un neurótico, la verdad, porque no lo puedes cumplir.
Para hacerlo ya no duermes, ya no comes, ya estás así, ya saltas así. Una vez nomás, porque así soy, perdón, pero así soy. Estuve en el súper y estaban todo así y dije, no están respetando sana distancia. Paso a la caja con mi cubreboca y todo así. Pero digo, ¿qué es eso? Desorden, caos y todo eso. Entonces, pero no podemos decir que eso sea un escudo para nosotros. Nadie puede gobernar México, ya lo comprobamos, solo Dios, y eso uno por uno, y mientras es caos. Y aun cuando ya dice que nos gobierna y dice que Dios nos guía y dice que nosotros le obedecemos. ¿Ok? Entonces así, ¿qué hacemos? Viendo esto, otra vez vamos a ver, por causa del Señor, someteos a toda institución humana o figura humana, o sea, lo que es para gobernar, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, entonces tenemos que ver, pero es que corruptos, ineptos, o sea, ¿por qué? Por causa del Señor. Dios nunca está diciendo que tienes que sentir verdadera, sincera admiración en tu corazón por un gobernante. Si es corrupto, si es inepto, si pide esto, que digan lo que necesitan, pero su secretario ni siquiera lo está apuntando, ¿qué haces cuando ya tienes tu momento? Ok, entonces, o sea, pero realmente no es tan complicado saber qué hacer y cómo vivir, no es tan complicado. Entonces dice, haciendo bien, que de por sí eso querías hacer, ¿no? O sea, queremos hacer bien, queremos amar a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, toda nuestra mente y todas nuestras fuerzas, ¿de acuerdo? Y queremos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿de acuerdo? Entonces, queremos hacer bien. Que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ignorancia en griego del Nuevo Testamento es agnosis, o sea, como el agnóstico. O sea, suena muy filosófico y muy inteligente, erudito decir soy agnóstico, pero realmente está diciendo soy que es negar, no sé, soy un ignorante, y eso no suena nada élite, ni erudito, ni elegante decir soy un ignorante. Pero entonces callar la ignorancia de los hombres insensatos. No saben de qué están hablando. Ahora, entonces lo que sí está diciendo es que alegar no va a callar su ignorancia. Alegar simplemente no. Entonces sí necesitamos ser hombres y mujeres de acción, pero ¿qué acción? Eso sí importa. Entonces, y no, obviamente aquí no está indicando que el cambio es político ante autoridades o instituciones humanas. Acuérdate, era Nerón, el emperador. Entonces, cuando Calígula, por ejemplo, Nerón, que eran unos locos, corruptos, malvados, depravados, entonces, por ejemplo, él pone a un caballo suyo como senador en el Senado romano. Y dicen, ay, qué loco. No, él estaba insultando a los senadores. Que mi caballo, que no sabe hablar, que no sabe escribir, que no sabe ni qué, o sea, mi caballo que solo entiende con jalones de rienda, mi caballo está al par de ustedes. Era un insulto. Y sí, era un loco y depravado y demás, pero tenemos que ver eso. Eso era la figura de las instituciones. Entonces, dar a César lo que es de César. Y entonces crucificaban cristianos y los prendían con chapopote y prender fuego, y cantando salmos mientras morían. Ok, entonces sí necesitamos ver, esto era muy pesado, y nosotros no enfrentamos eso, no es para nosotros esa crisis. Pero ¿por qué llegó a tal manera? Esos trastornaron el mundo, entonces los ponen en la arena, en el Coliseo, por ejemplo, en Roma.
Y entonces están subiendo las rejas, están saliendo tigres o panteras o osos o algo así. Y ahí están abrazando a sus niños y se despiden y ya viene la eternidad sobre mí. Y la gente veía eso y decían, no todos, pero decían, ¿qué tienen? Que yo no lo tengo. San Mauricio, que ahora es San Mauricio, era un centurión romano. Entonces le tocó en una de esas terribles persecuciones, pero terribles, ir y matar a todos los cristianos en un pueblo que casi todos eran cristianos. Y tenían que poner orden en el imperio romano porque estos no honran a César como los demás romanos y así. Entonces todos los hombres los están matando. Y ve cómo están así. Chócamelas. Nos vemos en la presencia del Cordero. Sin miedo. Sí tenían miedo de la espada, pero no de morir. Y Mauricio ve todo eso y quita su armadura, su casco, su insignia, lo pone al teniente y se forma con los cristianos. Y empiezan a platicar. ¿Qué tienes? ¿Por qué no temes morir? Yo he estado en guerras en todo lo que es el imperio. Yo he estado así, ve mis cicatrices y todo. ¿Y ustedes no temen la muerte? ¿Qué les pasa? Entonces le hablan así, oran con él, pasa, ya le toca la espada también. Es uno de mis héroes. No prendo velas a San Mauricio o algo así, pero simplemente digo, eso alguien hizo, eso después vinieron a poner el monumento, pero simplemente digo, eso no era barato. Una mujer con su bebé de 18 meses en Alejandría, en Egipto, su padre romano, su esposo romano, ella condenada a morir, besa y abraza a su bebé, lo da a su marido que no le quiere reconocer ni hablar, por enojado por la desgracia, besa a su papá que le está llorando y suplicando y pasa a la arena a morir por Cristo. Ya no los hacen así, ¿verdad? En algunos lugares sí. Les queda muy claro. Hace 40 años todavía en Rusia, en la Unión Soviética, hacían sus reuniones los cristianos clandestinos en el bosque y iban llegando así como para su día de campo con una canasta y todo así, llegando de diferentes puntos y casualmente encontrándose en el bosque. Entonces un tiempo de orar, cantar bajito, exhortación de la palabra, invitación si alguno quiere recibir a Jesucristo. Y hay uno, hay dos, entonces los toman aparte. Pueden ser agentes de KGB. Entonces los toman aparte y ¿qué les van a hacer? ¿Interrogar? No, está seguro que seguramente alguien aquí ya vio y es agente del gobierno y te va a reportar y puede ser en lo que tú llegas a tu casa, ya sacaron tus cosas. Ya no vives ahí y tus hijos están en una casa hogar de gobierno y ya no vives ahí. ¿Estás dispuesto a seguir a Cristo en esos términos? Y sí. Y nosotros tenemos ahora poner una silla, decir, este es tu lugar en la cena de las bodas del Cordero, ven como hijo de Dios, princesa de Dios y pipiripao y todo. O sea, tenemos que hacerlo así. Y fíjate, ni aún así. O sea, rogando y premios y trofeos y todo eso y confeti y dianitas y mariachi y toda la cosa. Y ni aún así, ¿qué hubo? ¿Será que siguiendo en las pisadas así del que fue crucificado, hay algo en eso que trasciende todo? Y eso es lo que trae una respuesta que les hace cruzar todas esas barreras ilimitantes de miedo, dolor, abandono, pérdida y demás. Entonces sí tenemos que considerarlo. Entonces, si esta es la voluntad de Dios,
que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Colosenses 1, dice Pablo, orando sin cesar por ustedes, que sean llenos de conocimiento de su voluntad, la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Sabiduría es saber cómo hacer las cosas. Entonces, una cosa es leer una receta para hacer empanadas. Otra cosa es saber cómo se hacen. Y eso requiere experiencia, alguien que lo vea, alguien que te diga, no, mira, hazlo así. Para hacer un buen arroz y saber que cuando ya se oye así, el arroz friéndose en el aceite, ya se oye así como crispies. Ya está, ya echa el caldo. O sea, ¿quién te lo dice? Para saber que la masa está buena para hacer tus roles de canela es esto. ¿Se siente así la masa? No, entonces hay que seguir todavía un rato. Pero entonces ya traes harina en la oreja. ¿Y qué tal los roles de canela? Entonces, eso es saber cómo hacer la voluntad de Dios. Inteligencia espiritual es entender por qué. ¿Por qué? Entonces leemos en el Sermón del Monte y Jesús dice muchas cosas y nos dice por qué. Y luego en sus parábolas, el reino de Dios es semejante a esto y eso nos da sabiduría y nos da inteligencia espiritual. Ya empezamos a entender por qué. Y más aún, cuando vemos al Hijo de Dios en la cruz, entendemos cómo y por qué. Okay, entonces es importante ver eso. Entonces, dice, no, como libres, versículo 16, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Entonces, por ejemplo, algunos saben la historia de una familia holandesa que escondía judíos durante la ocupación alemana, durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces les conseguían papeles, les conseguían la forma, entonces los sacaban ya a libertad, pero porque ya se los llevaban. Y alguien supo y alguien los delató. Okay, entonces así. Entonces ya arrestado el papá, que se puso una estrella amarilla como si fuera judío y se formó con los judíos, dice, mi idea es que si todo lo hacemos pues ya no funciona. Y el judío nomás así, ya saben quiénes somos, o sea, ya no. Entonces tú crees que vas a vivir tu vida cristiana secreta, digital, ya no tienes que congregarte, tienes que saber que el software ya dice dónde te congregas en internet. ¿Qué predicas, escuchas? Entonces ya estás contaminado. Ya estás marcado si quieren marcarte. Entonces dicen, a ver, entonces porque la Biblia alemana autorizada con su svástica y todo eso, entonces tenía como mejorada la traducción y enfatiza mucho la idea y iglesias luteranas, evangélicas, predicaban los sermones permitidos y la doctrina permitida. Entonces era, ¿por qué unos sí, unos no? Unos mejor morir, pero no voy a corrompir el evangelio de Jesucristo. No voy a decir estas cosas. No voy a enseñar esto, no lo voy a inculcar. Entonces, ¿me amarías igual si ya todo el mundo está diciendo, no, es que tenemos que ir así? Y si yo sigo diciendo, pero tu Biblia que tú tienes, no mía, tu Biblia dice así, ¿qué vas a hacer? Entonces sí tenemos que tomar eso en cuenta. ¿Por qué? Dice, pero es que, pero no estamos en África, no estamos en Rusia, no estamos en Tailandia o en Irán o algo así. No, pero ¿sabes qué? Cuando no tenemos esto definido, todo el día y todos los días estamos tomando decisiones y estamos marcando esto y estamos haciendo un perfil de gustos, de afecto, de lo que me inspira, lo que evito. O sea, estamos haciendo hábitos y eso está haciendo una vida y un carácter. Y si de repente ya algo loco sucede, no estamos equipados.
no sabemos qué hacer. Por eso, llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, Colosenses 1:9, y que también seamos fortalecidos con todo poder. Entonces, toda sabiduría, toda inteligencia espiritual para hacer la voluntad de Dios, llenos de conocimiento, ya sé qué hacer, ya sé cómo hacerlo, ya sé por qué, fortalecido con todo poder para toda paciencia, ándale, y toda longanimidad. Entonces, situaciones difíciles de soportar y gente difícil de soportar. Dios dice, ¿quieres hacer mi voluntad? Mira, no puedes así, ten. Y esto, y también, y por si acaso, también fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Otra vez, la gloria de Dios, el rostro que Juan el apóstol ve en la isla de Patmos, como el sol, y sus ojos de fuego, y sus pies como bronce bruñido. Y entonces él se para así con un pie en el mar y uno en la tierra, y alza su mano y dice, ya, todos los reinos de la tierra ya son míos. Conforme a la potencia de su gloria, Jehová de los ejércitos, y tiene. Pero Jesús le dice a Pilato, por eso no viene a amarrar navajas con ese gallo. Le dice a Pilato, si mi reino fuera de este mundo, los míos pelearían. Pero entonces Pilato se siente incómodo y empieza a tener miedo. Entonces, ¿de dónde eres? No, pues vine a dar testimonio de la verdad. Y Pilato dice, uno de esos, ¿qué es la verdad? Y ya. Pero le fue mal a Pilato también. Todos nosotros vamos a tener que surtir respuestas en nuestra vida. Entonces nos da aquí instrucción. Entonces, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Entonces, cuando arrestan a ese viejito holandés, dice, no que dice su Biblia, como cristiano lo debe de saber, que hay que honrar al rey. Dice, sí, la reina Wilhelmina es reina de Holanda y le honro. ¿Ya qué haces? O sea, él reconociendo, sí, el orden que Dios puso, pero hay otro orden que ustedes están imponiendo. Dios no puso eso. Entonces no obedeció la ley que impusieron de entregar judíos y no hacer esto y no decir el otro y ni orar en público. O sea, muchas cosas no obedecieron. Y sí tenemos que entender que hay consecuencias cuando esto ocurre. Y no es simplemente por tu capricho o porque no te gusta que te digan qué hacer. Son cosas bien pensadas de un pueblo de Dios, temeroso de Dios, que se ve necesitada, obligada a actuar de cierta forma, venga lo que venga. Entonces, viendo eso, acuérdate, lo que es posible, aún en esas circunstancias difíciles, torcidas, ¿qué es posible? Veamos, dice, criados, estad sujetos, y criado aquí es esclavo de casa, o sea que nació en esclavitud en esa casa. Es más propiedad de la casa y quienes viven ahí que de quien compró a su mamá o su papá. No podía decir Abba, padre, a su verdadero padre biológico, sino tenía que decir padre a su amo. Por eso Dios envió, ¿ves cómo eso trastornó el mundo? Esclavos, servidumbre, mujeres y niños súper atentos al Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios ha enviado su Espíritu a nuestros corazones clamando, Abba Padre, que no nos ha dado espíritu de temor para estar otra vez en esclavitud, sino que nos ha dado espíritu de adopción. O sea, registro civil diciendo, papá, mamá, fecha de nacimiento, eres ciudadano, con todos los derechos implicados y los derechos expresos de ciudadanía. ¿Pero de dónde? Tenemos una mejor ciudad hecha por Dios. Entonces, viviendo como peregrinos extranjeros resuelve mucho de nuestro problema. Porque entonces ya no exigimos derechos porque pues no nos corresponden. Ahora, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, pero les podían torturar, les podían sacar un ojo, les podían tumbar dientes, les podían tatuar
Fue Constantino que dice, no abolió esclavitud, pero dijo, ya no pueden torturar esclavos que se huyeron y ya los recuperaron. No los pueden torturar y no los pueden poner tatuaje, fugado. O sea, si lo ves en la calle, no le permiso. Tenían collares así que no podían romper, de fierro y con una placa, como perro. ¿Te encantaría? Y esos predicaban el evangelio y no temían la muerte. Y traían su placa en latín diciendo, devuélvase y así, si me encuentras, devuélveme a tal parte, como si fuera un perro. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Entonces era mejor que te dejara desfigurado y con cicatrices para ya no abusar de ti sexualmente. No tenían derechos, no tenían a dónde reclamar, pero en su tiempo libre podían asistir y podían estar ahí y escuchar de una patria y una ciudad y un Señor que quiere ser nuestro Padre, que pagó todos los gastos, que dio a su Hijo por ti. O sea, dime que eso no es una revolución llegando a los oídos de mujeres, esclavos y niños en Roma. Pero los secularistas amaban, el culto era poder, su ídolo, poder, y lo que me da ese poder. Entonces, sí es un dilema y sigue siendo dilema porque somos humanos. Ahora, también a los difíciles de soportar, porque no había sindicatos, no había leyes laborales que no me dieron mi aguinaldo, entonces voy a dar las gracias, ya no quiero trabajar aquí. Y tu patrón, qué re bueno, ya una petición a Dios contestada. O sea, por cierto, aquí está tu aguinaldo, pero ya renunciaste. Lástima. O sea, ya no hay esos derechos y protecciones en la ley en Roma del primer siglo. ¿Qué haces? Si no te gusta aquí, ¿a dónde vas? Es más, no tienes permiso. Entonces sí tenemos que ubicarnos en eso y decir, y trastornaron el mundo. Y nosotros, teniendo todo el tiempo libre, teniendo recursos, teniendo formas veloces de viajar y hacer llegar mensajes, no podemos ni dar la vuelta en la esquina. Entonces, no es para condenación, simplemente como que no podemos dar muchas excusas. Ellos, a pesar de todo, hicieron algo en su generación que sigue moviendo el mundo hoy, sigue definiendo quiénes somos hoy. Entonces, dice, porque esto merece aprobación, pero ¿quién lo aprueba? Dios. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Pues sí, para que te eduques, o sea, sí es lo que te toca. Mas si haciendo lo bueno sufrís, mira el camino que está marcando. Si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces, eso nos ayuda mucho a decir, bueno, finalmente, ¿a quién sirvo? Pablo escribiendo a los Efesios desde la cárcel, entonces dice, aquí entonces oren por mí, preso de Cristo, no preso de Roma. Sí, Dios le encargó a Roma ponerme cadenas y soldados que me cuiden y mis 3 alimentos al día y un día ya mi momento, mi audiencia ante el emperador como ciudadano romano. Sí, Dios le encargó a Roma esto y mi transporte, todo pagado a Roma también, con todo y naufragio. O sea, Dios encargó. Yo soy preso de Cristo. Entonces, hacemos paréntesis. ¿Estás en algo insoportable y no hay salida? Preso de Cristo, presa de Cristo. Porque necesitamos ver, como dice en 1 de Juan, todo el mundo entero está en la garra de Satanás. Eso es lo que dice. ¿Qué forma de decir? Así lo tiene, así como el león. Ahora ese conejito, ¿a dónde va?
Y será felino el león, pero no juega con su presa. Entonces, el mundo está así. ¿Y qué es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe. Nuestra fe. Por eso, fortalece tu fe. Nutre tu fe. Convive con hombres y mujeres en la Biblia, porque todo el mundo era preso. Entonces también todos eran cautivos, cautivos de sus deseos, cautivos de mentiras, cautivos de otros, cautivos por sistemas injustos y todo el mundo cautivo. Y los cristianos empezaron a decir mal, torpemente, con mucha limitación, pero en el país de los ciegos el tuerto es rey, ¿no? Sí, los abuelitos nos contaron. Yo nunca he visto ese país. Pero nosotros, mal, torpemente, tímidamente, vemos, aunque sea con un ojo, y vemos oscuramente como en un espejo, más entonces cara a cara. Si tú puedes demostrar eso en tu vida, eso es lo que trastorna el mundo. Eso es lo que hacían, con todos los limitantes, con toda la dificultad, con todos los filtros sociales por el elitismo, porque si no eras ciudadano romano, si no eres esto, si no eres de tal rango, o sea, así, todo esto, el que está lavando los pies es el menial más humilde de la casa. Pero entonces, ayer te pegué media hora con un palo, está lavando sus pies. No estás resentida, ¿verdad? No, mi Señor. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Y como buen evangélico, tengo a Cristo en mi corazón. Y sí. Y haciendo visible lo invisible. Y tomando lo eterno y haciéndolo presente delante de cualquiera que tiene ojos para ver y oídos para oír. Y no todos tienen. Pero así, Pablo por eso dice, sí, de aquí en adelante ninguno me moleste, dice a los Gálatas, porque llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Esto no me salió barato, seguir dando testimonio. Y probablemente ya chimuelo, ya así, cicatrizado, fue apedreado, todo eso. O sea, en cualquier momento diría, ahora simplemente me voy a meter en un instituto bíblico y dar clases. Ya no quiero ser evangelista, ya no quiero ir donde Cristo no ha sido nombrado. Pero ¿qué pasó con Justino Mártir? Otro de mis héroes. Tenía su instituto bíblico y fíjate, eran como 6 alumnos, creo que 2 de los alumnos eran mujeres. Entonces, mentira que el cristianismo siempre ha oprimido a la mujer. Eso era extraordinario hacer. Entonces, él y sus alumnos arrestados y así, quemado él en la hoguera porque no quiso negar a Cristo. ¿Qué onda? Policarpo, discípulo de Juan, el apóstol, ya viejito, siguiente siglo, segundo siglo, vienen a arrestarlo, ya es en la tarde, dice a los soldados, muchachos, ¿ya cenaron? No, muy oficial, no, pues vamos a cenar algo, ¿no? Porque pues mañana desayuno con el rey. Entonces les prepara de cenar y ellos súper mortificados, apenados, viendo un viejito así, tan viejito y todo eso, entonces va y así le dan más oportunidades para negar a Cristo, no más así el centurión que tiene que oficiar en su sentencia y ejecución, suplicándole por su vejez, Padre, jefe, no más esto y le puedo soltar. Jesús ha sido mi amigo por más de 75 años. ¿Cómo le voy a hacer esta grosería? ¿Eso es tu Cristo? ¿A quién predicas? ¿Y no te cansas de predicar que qué? Que sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad. Y sí, es el mismo. Es tan digno Él, es tan único Él. Y tenemos que medir esto y tenemos que convivir con gente que ha caminado entre rosas y entre espinos y ha sabido cómo es el camino en ambos lados, que ha caminado en eso, porque estos son la compañía que mi alma pide. Yo necesito
Escuchar una y otra vez el punto de vista, las opiniones, las promesas que recibieron de Dios. Yo necesito eso todo el tiempo, yo no sé tú, pero sospecho. Versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Eso es un camino seguro. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba y podía, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, ¿dónde te duele? Es buena pregunta. ¿Dónde me duele? ¿Dónde siento ya el roce de tanto de esto? ¿Dónde tenía mi caballo que lo usaban para arar el campo y jalar así el arado? Entonces tenían una correa así ancha aquí en su trompa, porque el cuello del caballo es muy fuerte. Entonces con eso va caminando. Fíjate cómo es. No necesitas ver siempre adelante cuando vas en carretera. Puedes ver un caballito al lado de momento. Entonces, y por la carreta tenía, aquí ya no tenía pelo, nomás un punto en sus costillas del costado, ya no tenía pelo, tenía un callo. Y aquí su trompa un poco aquí sumido por jalar con eso. Era su gafet, era la evidencia, las marcas de su servicio en él. Qué buen caballo era, criollo. No tenía raza, no tenía pedigrí y corría como el viento y nadie lo sabía porque lo tenían en un arado, en un carretón. Y tan dulce y tan lindo que era un honor ser el jinete. No quisieras, o sea, ¿quién es Jesús para ti? ¿No quisieras ser ese caballo? Aunque a rato chato, a rato pelón aquí, o sea, a rato no tan presentable así. Pero mira, le pones la corona y la montura, ya no se ven los costados. Le pones un cabestro bonito con chapetones, ya no están mirando eso, están diciendo, ay, qué chulo tu caballo, y todo el mundo me admiraba. La gente se detenía. Un hombre corriente con un caballo corriente, pero los chapetones ayudan mucho. Y la cobija, eso, la corona de mucho color, llama la atención y ya no ven lo demás. ¿Qué es lo que necesitamos apechugar, asumir para eso y ser libres en un mundo de cautivos? Por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Bueno, niños y niñas, eso es todo hoy. ¿Nos ponemos de pie? Y si escoges ser ese caballo, se llamaba Chacho. Si escoges ser ese caballo, solo yo sabía cómo corría. Era mi deleite con él y mi secreto con él y nadie sabía. Un día por fin alguien vio cómo corría y ya querían que él se lo prestara para llevar a las carreras ilegales en un pueblo que era la fiesta del pueblo y seguro gana y vamos por mitades. Y digo, no, eso no es mi deleite. Ese es hijo del viento y cuando corre como el viento es singular. No, si tú escoges eso, hay algo que solo Dios sabe de ti. Que cuando de repente haces y te extiendes, ya no se siente la tierra bajo tus pies. Pero eso es algo que tú y Dios tienen que descubrir. Escoge, es mejor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y gracias te damos por hombres como Pedro que
en su vida no siempre lució. Y al final lucía bastante bien. Y solo Jesús sabía por qué su apodo más correcto era Pedro, una piedra. Y era entre él y Jesús ese apodo. Pero ya es nuestro amigo. Es alguien que nosotros le hablamos por Pedro y no por su nombre. Y te damos gracias porque también oyó de ti, lo escribió y lo acabamos de leer. Y te damos gracias, Señor, porque ese buen Señor eres tú, ese buen Padre eres tú. Y diste a tu único Hijo, Jesús, buen Hijo, que quiso venir, quiso dar su vida por nosotros. Y te damos gracias por eso, Señor. Te pedimos que nos llenes de tu Espíritu, que nos fortalezcas manos y pies, que nos llenes del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, que seamos fortalecidos con todo poder para toda paciencia y longanimidad, que podamos andar como es digno de ti, con un peso de acuerdo con quién eres, dando fruto en toda buena obra, y que podamos estar dando gracias junto con millones de santos redimidos que ya vieron tu rostro. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.